Bueno, empecemos. Buenos días con todos. ¿Qué pasó, Nicolás? ¿Otra vez no asiste a la prueba? ¿Cuál es su excusa ahora? Sí, profe, tuve un inconveniente el día lunes. Tenía una entrevista de trabajo y no podía faltar, entonces no podía hacer más realmente. Bueno, veamos si ahora sí tiene su justificación por bienestar social. Si no, se queda sin nota y pierde el semestre. Estoy hablando claro. Bueno, sigamos. Vamos a ver el servidor de correo. Lo que quiero que hagan ustedes entonces es un servidor de correo en Ubuntu. ¿Sí? Así que adicionalmente a lo que ustedes han hecho en CentOS, el proyecto final constará también de desarrollar un servidor de correo. De tal manera que desde un cliente uno pueda conectarse a este servidor de correo y enviar un correo. Y asimismo desde otro cliente recibir el correo que se envió desde el primero. ¿Sí? Y bueno, pues con eso estaría comprobado que el servidor de correo funciona. Este servidor de correo, entonces les digo nuevamente, debe estar en Ubuntu, ya no en CentOS, ¿no? Y justamente por esa razón, pues hoy les voy a dar una presentación del servidor de correo para Ubuntu. Bien. En realidad, cuando nosotros enviamos un correo, las cosas no son tan fáciles como parecen. Hay muchos agentes, mucho software que está incluido en todo este proceso. Hay un protocolo, eso sí, que se utiliza, es el SMTP, que es el protocolo simple de transferencia de correo. Y también hay otros protocolos que se usan, por ejemplo, principalmente, ¿no? El POP y el IMAP, para poder bajarnos correo. ¿Sí? Es decir, desde el servidor nosotros bajamos, leemos el correo a través de uno de estos protocolos del POP o el IMAP. En cambio, el SMTP sirve para poder llevar correos desde nuestro cliente, o sea, desde nuestra máquina hacia el servidor, y también para que los servidores entre sí se comuniquen, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un servidor de correo en la EPN,
Y tenemos también servidores de correo en Gmail. Así que, por ejemplo, yo desde mi correo de la Politécnica puedo enviar un correo a alguien que esté en Gmail. Entonces ya son dos servidores diferentes, ¿no? Estos dos servidores se comunican vía protocolos y el protocolo que utilizan es el SMTP, ¿ya? Entonces, como verán aquí nomás, ya vemos que hay 3 protocolos que se pueden utilizar. El SMTP, que serviría para llevar correos desde el cliente hasta el servidor. También para enviar de un servidor a otro servidor. Y en cambio, los correos POP e IMAP se utilizan para descargar los correos desde nuestro servidor. O sea, para leer los correos. ¿Sí? Cuando un usuario envía un mensaje, entonces primero se envía desde su sistema host al servidor de correo. El servidor de correo luego envía el mensaje a otro servidor de correo internet, el que da servicio a la subred en la que se encuentra el usuario destinatario, el usuario final. ¿Sí? El servidor de correo receptor envía el mensaje al sistema host del destinatario. Ahora, cada etapa del transporte de correo es llevada a cabo por agentes. Entonces aquí entra también en juego algunos conceptos y ustedes verán aquí agentes. A ver si activan las cámaras, por favor, todos. Bien. Hay agentes que trabajan en el lado del cliente. A esto se les llama justamente los MUA, agente de usuario de correo, MUA, ¿no? Es un programa cliente de correo. Estos programas nosotros ya lo hemos manejado, o sea, ustedes seguramente lo han manejado. Si no es vía una aplicación, vía web también podrían hacerlo. Por ejemplo, Outlook es una aplicación que nosotros hemos manejado aquí en la universidad para poder leer los correos o enviar correos también. ¿Sí? Pero a esta aplicación trabaja con un software que se le llama MUA. ¿Sí? Es un agente de usuario de correo. ¿Ya? Pero claro, no solamente hay Outlook para poder hacer esta operación. En esto, Outlook funciona, es de Microsoft, así que funciona en ambientes de Microsoft. Pero también hay otras aplicaciones que hacen lo mismo, pero en otro ambiente, como por ejemplo Linux. Ustedes deben haber visto Thunderbird, que es de Ubuntu o de CentOS también. Sí, bueno, de Ubuntu. Hay también Evolution, en fin. O sea, hay algunos agentes que me permiten redactar mi correo y luego enviarlo. Ese es el MUA, ¿no? El MUA es algo que está actuando internamente en la aplicación de correo electrónico, ¿no? Que me sirve para enviar o para leer, ¿no? Pero estos son los MUAs en forma general. ¿Sí? Luego, un agente de transferencia de correo, MTA, transporta los mensajes a través de Internet. Entonces, el MUA lo que hace es simplemente enviar un correo desde el usuario, desde mi máquina donde estoy escribiendo el correo, hacia el servidor. Pero después entre servidores actúan otros software que se le conoce en forma general como MTA. Son los agentes de transferencia de correo. ¿Sí? Entonces, el MTA, digamos, es el servidor de correo. ¿Sí? Al que le llega un correo desde el cliente o al que le llega un correo desde otro servidor de correo. A eso se les conoce entonces como MTAs. Los MTAs entonces son servidores de correo que utilizan SMTP para enviar mensajes a través de Internet desde un servidor de correo a otro, transportándolos entre sus redes. Así que para poder comunicarse un MTA con otro MTA, utilizan un protocolo que se llama el SMTP, protocolo simple de transferencia de correo. Los MTA que se están volviendo más populares son SendMail, Postfix, Exim, Courier y Qmail. ¿Ya? Así como hay servidores de correo varios, o sea, no solamente hay Apache, también hay Nginx o hay IIS, ¿sí? de la Microsoft, o sea, hay diferentes
software que permiten hacer o crear un servidor de web. Asimismo, para servidores de correo hay varios, ¿sí? Pero el que utiliza por defecto Ubuntu es Postfix, ¿sí? Es Postfix, ¿ya? Bueno, hasta aquí. Voy a hacer preguntas. O si no, hágame preguntas ahorita, si no está claro, si no pregunto yo. Hasta aquí. A ver, entonces, vamos a ver. Sebastián, ¿dónde están los MTAs? ¿Afuera de nuestra máquina o dentro de nuestra máquina? ¿Dónde están los MTAs? ¿Fuera o dentro de nuestra máquina? Deberían estar fuera. Los MTAs están afuera, ¿sí? Sí. ¿Y los MUA dónde están, Cristian? Creo que deberían estar adentro. Claro, están adentro porque parte de las aplicaciones como Outlook, Thunderbird, Evolution, Ping, una de esas, tienen dentro este agente de usuario de correo, el MUA, ¿sí? Ahora, los MTAs, o sea, los que están fuera de nuestro equipo, ¿sí? Son los servidores, ¿no? ¿Con qué protocolo se comunican entre ellos para enviar los correos electrónicos? Porque, por ejemplo, les decía, ¿no? Yo en mi Outlook escribo un correo electrónico y tengo mi dirección de correo es jose.zambrano@epn.edu.es. Pero yo quiero enviar ese correo a profehasma@gmail.com. Entonces son dos servidores diferentes. Y los dos servidores tienen que comunicarse de alguna manera utilizando algún protocolo. ¿Cuál es el protocolo que utilizan entonces para comunicarse, Jonathan? Los que utilizan para comunicarse. ¿Sí? ¿Qué protocolo? A ver, Estefano. No sé, los SMTP. SMTP. ¿Qué significa SMTP, Kevin Verdesoto? Pues, SMTP, SMTP de protocolo, me imagino. A ver, eso es, la S viene de simple, la M de mail, la T de transfer y la P de protocolo. Protocolo simple de transferencia de correo, eso significa, ¿sí? Bueno, cuando yo me descargo, cuando yo estoy conectándome al servidor de correo para poder descargar, poder leer mis correos, ¿qué protocolos puedo utilizar? A ver, Ariel. ¿Qué protocolos? Uno de dos protocolos puedo utilizar cuando yo estoy conectándome al servidor de correo para leer mis correos. El protocolo POP y el POP3 IMAP. y el IMAP. Muy bien, sí, exactamente. Sigamos, ¿no? Los mensajes entrantes recibidos por un servidor de correo son distribuidos a un usuario por agentes de entrega de correo MDA, como POP e IMAP, que están contenidos en Dovecot. ¿Sí? A ver, ¿cómo es esto? MDA, verán que MTA es el servidor de correo al cual yo envío el correo, ¿no? Para que él se encargue de luego comunicarse con otros servidores de correo hasta llegar al final, ¿no? O sea, yo envío el correo como usuario. Pero cuando yo recibo el correo, entonces lo estaría recibiendo de un servidor de correo, pero que tiene un nombre especial, es el MDA. Bueno, es una parte del servidor de correo. MDA. Eso es para bajarme un correo. Para subir un correo, necesito el MTA. Para bajarme un correo, necesito el MDA. ¿Sí? Bien, y este MDA, en cambio, utiliza
uno de los dos protocolos, o el POP o el IMAP, para poder enviar ese correo. Sí, eso es lo que hace. Y esto es parte de lo que utiliza Dovecot. Así que Dovecot es algo que ustedes van a tener que instalar. Miren, en realidad hay que instalar dos cosas en sus máquinas, ¿sí? Un servidor de correo que funciona como MTA y un servidor de correo que funciona como MDA. El MTA porque yo necesito enviar un correo al servidor y el MDA porque yo necesito leer un correo del servidor. Así que ese servidor de correo en realidad tiene dos agentes por ahí, el MTA y el MDA. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes, ¿no? En la misma máquina. Así que van a tener que instalar el Postfix, ¿sí? Con ese quiero que trabajen. Y en cambio, yo cuando quiero leer, quiero que instalen el Dovecot. Dos cosas van a instalar entonces, ¿no? Para tener el servidor de correo. El Postfix y el Dovecot. ¿Ya? A ver, ¿para qué era el Dovecot entonces, Nelson? ¿Qué me permite hacer el Dovecot? Para poder leer el mensaje. ¿Ya? Para poder leer, ¿no? Para poder descargarme el servidor, el correo y poder leer el correo. Sí, para eso sí. ¿Ya? Y ese servidor me envía ese correo a través de uno de los dos protocolos que les muestro aquí, el POP y el IMAP. ¿Sí? Bien, bueno, entonces así es el proceso, ¿no? No es tan evidente. Entran en juego aquí varios conceptos. Hay varios tipos de servidores, ¿sí? Pero ya les digo cuál ustedes tienen que emplear. Ahora, podrían emplear ustedes un Thunderbird, ¿sí? Sí, podría emplear el Thunderbird. De pronto para configurar el Thunderbird y poder enviar correos y recibir correos. O podrían hacerlo vía web, ¿no? También podrían hacerlo vía web. Bueno, hay algunas formas, ¿no? Es decir, miren que aquí estoy hablando de un MTA, pero perdón, el MUA, pero este MUA es una aplicación, ¿no? Es un programa que yo instalo en la computadora. Pero bien podría yo leer el correo electrónico a partir de un navegador, ¿sí? En el navegador, por ejemplo, ustedes ponen, no sé, pues cuál es el URL de nuestro correo electrónico de la Politécnica. Vamos a ver. Email, aquí, ¿no? ¿Dónde está? Email. Ah, sí, ahí dice correo institucional. Y acá dice ingresa el email, veamos. Sí, mire, este es el URL, ¿no? Pero yo me estoy comunicando con mi servidor de correo a través de este URL que está aquí. https://outlook.office365.com/mail. Ese es el URL con el que yo me conecto vía web a mi servidor de correo, ¿no? Entonces ahí el servidor de correo contesta con este sitio, ¿no? Bueno, con lo que me muestra el servidor de correo. ¿Sí? Bien. Y también yo podría hacerlo con el Outlook, ¿no? La aplicación esta que está aquí. Esta es en cambio mi aplicación de Outlook. ¿Ya? Bueno. Bien, entonces, como les decía, pues puedo utilizar una de dos formas para comunicarme con el servidor de correo. Mi MTA, ¿sí? Usando una aplicación web como esta,
O si no, pues simplemente utilizando una aplicación de escritorio como esta que está aquí. ¿Ya? De las dos maneras yo leo mi correo electrónico. Y asimismo envío correos electrónicos de una de estas dos formas. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Sí? Una pregunta. Este último, el dovecore, ¿sirve solo para que llegue el mensaje al usuario, para que se descargue o para leerle también? Las dos cosas pueden ser. ¿Sí? El MOA no sirve para leer, solo para redactar. Entonces, El IMAP dice. el MOA, El MOA. Sí, el MOA es para yo poder escribir el correo y enviar el correo. Pero en cambio el MDA. A ver, el MOA, ya la entiendo, sí. El MOA, sí, es el programa como Outlook que me permite enviar correos y recibir correos, ¿sí? Sino que en esta parte estábamos hablando del dovecore, que es un MDA, que es simplemente el servidor de correo que me permite, hacer que el correo que se envió desde otra parte, ¿sí? Yo lo pueda leer en mi computador. O sea, me descargo ese correo, ¿sí? Para poder leerlo, ¿ya? Pero eso lo hago a través del MUA también, ¿sí? A través del MUA, ¿sí? ¿Sí está entendido? Ya, Carlos. Entonces, digamos, ¿no? Veamos aquí un esquema que es de pronto un poco más entendible en cuanto a las operaciones que se hacen para el transporte de correo electrónico. Bien, entonces digamos que yo tengo un look, ¿sí? Es decir, es mi MUA, ¿no? Es agente de usuario de correo, está el emisor, es decir, el emisor es el que está escribiendo el correo y va y manda un correo, ¿no? Ese es el emisor. Y por otro lado tenemos el receptor, es decir, a donde yo quiero que llegue el correo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está trabajando otro MUA, como por ejemplo Thunderbird, ¿sí? Aquí hay una aplicación de escritorio llamada Outlook, ¿sí? Para redactar mi correo, enviar mi correo. Y acá en cambio tengo otra aplicación de escritorio llamada Thunderbird, pero en Ubuntu, ¿sí? Aunque Thunderbird me parece que también funciona en Windows, ¿no? Pero bueno, digamos que este sea en Ubuntu y este es mi MUA. ¿Ya? Asimismo para redactar y recibir correos, ¿sí? Lo mismo que Outlook. Redacta y escribe correos. Es mi MUA, ¿sí? Agente de usuario de correo. Hay diferentes MUAs. Outlook, Thunderbird, al fin, bueno, o sea, hay algunos, ¿no? Sino que la idea es ver cómo es el proceso desde que se envía un correo electrónico hasta cuando se recibe el correo electrónico, ¿sí? Entonces, lo primero que debe haber es un servidor de correo. Y este servidor de correo puede ser un postfix y a este se le llama el MTA, agente de transferencia de correo, ¿sí? Entonces, esta aplicación envía el correo al servidor, ¿ya? Este servidor, más bien dicho, este correo es enviado vía el protocolo SMTP, como les decía. El protocolo SMTP utiliza un puerto, que es el número 25. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el puerto? A ver, Santiago Ceballos, ¿cuál es el puerto que utiliza HTTP? Santiago Ceballos. Se ha ido, creo, solo me deja la foto ahí. Estefano Santa Cruz. El 80. El puerto 80. ¿Sí? ¿Qué es HTTP? ¿Un protocolo de qué capa? Porque dentro del modelo OSI hay 7 capas y en cada capa actúa un protocolo o algunos protocolos, ¿no? Pueden actuar en cada capa. Por ejemplo, HTTP.
¿Es un protocolo de qué capa, Cristian? No recuerdo. Alex, Si no me recuerdo, creo que era capa 3. no, HTTP no es de capa 3. Era de capa 7, profe. Sí, así es, Kevin, de capa 7. Asimismo, este protocolo SMTP es de capa 7. Es de la capa de aplicación. La capa 7 se llama capa de aplicación. En la capa de aplicación hay varios protocolos que pueden trabajar. HTTP es uno, SMTP es otro, ¿sí? El DNS también es, por ahí hay un protocolo que permite manejar DNS que también es de capa 7. Bueno, hay otros protocolos, por ejemplo, los de capa 4. Hay dos que son principales dentro de capa 4. ¿Cuáles son estos protocolos, Estefanía, en capa 4? ¿Cómo se llama esta capa primero? A ver. La capa 4. No recuerdo bien. ¿Alguien se acuerda? La capa de transporte, profe. Perfecto, Kevin. Nuevamente. Muy bien. Es la capa de transporte. ¿Y qué protocolos trabajan en la capa de transporte? Los principales, ¿no? Porque hay dos que son principales. De ahí hay otros, pero dos son los principales. ¿Está Santiago Ceballos ya o qué? No. Este es Santiago. Aquí está. Bueno, a ver, vamos. Darío Taipe. Sí, Ángela, los protocolos son protocolo de control de transmisión, el TCP, y el del usuario, el UDP, creo que. TCP y UDP. ¿Ya? Es decir, cualquier protocolo que viene de la capa 7 tiene que ir bajando al resto de capas y llega a la capa 4 y debe decidir, o más bien debe emplear uno de los dos protocolos, TCP o UDP. Entonces eso depende del protocolo de la aplicación. O sea, a ver, dice el protocolo que viene de la aplicación. A ver, yo quiero que sea una conexión segura, que no se me pierdan los datos. Entonces, esa envía a través de TCP. Pero hay por ahí otro protocolo que viene de la capa 7 y llega a la capa 4 y dice, no, yo lo que quiero no es seguridad, yo quiero rapidez. Entonces, cuando se trata de rapidez, ¿sí?, a costa de la seguridad, emplea UDP. ¿Ya? Y cada uno de los protocolos de la capa de aplicación tienen números de puerto. ¿Dónde se colocan los números de puerto? ¿En qué capa del modelo OSI se colocan los números de puerto? Edison Vilaña. No me acuerdo. Carlos Cacuango. Tampoco me acuerdo, dije. ¿Alguien se acuerda? En la Capa 3, 2. en la capa de red. No, ni en la capa de red, que es capa 3, ni en la capa 2, que es capa de enlace de datos. ¿Sí? Es en la misma capa 4. Ahí se ponen los números de puerto. ¿Sí? Y bueno, pues el puerto que emplea SMTP es el puerto 25. Pero ya no se usa ese, porque no es un protocolo tan seguro. Se usa el SMTPS, ¿sí?, que utiliza el 465. ¿Ya? Es otro puerto. Pero eso permite una comunicación cifrada. ¿Ya? Es mejor mantener ahora comunicaciones cifradas. ¿Sí? Para que alguien que esté capturando paquetes por ahí no se dé cuenta de alguna información que hay dentro de esos paquetes. Entonces lo que se hace es cifrar. Y cuando se cifra, pues se trabaja en este puerto 465.
SMTP trabaja en puerto 465. Bueno, por aquí entra en juego otra cosa, ¿no? Porque nosotros enviamos, por ejemplo, un correo a profehans@gmail.com. Pero gmail.com es un dominio. Así que a ese dominio hay que transformarle en una dirección IP. ¿Quién hace esto? El DNS. Justamente por eso entra en juego también un servidor DNS. ¿Ya? Y el servidor de correo consulta al DNS un registro que es el MX. Ustedes debieron haber visto este registro MX cuando estaban haciendo el DNS. ¿Sí? Y consulta sobre justamente el dominio, por ejemplo, este ejemplo que les ponía era el gmail.com. ¿Sí? Entonces consulta eso y entonces ahí el DNS devuelve la información del IP respecto del dominio, ¿cierto? O sea, dice, a ver, este gmail.com tiene esta dirección IP, así que con ese debes comunicarte, le dice al servidor de correo. Entonces, por acá digamos que está el servidor de Gmail, ¿sí? Sino que aquí ya no utiliza Postfix, que es el MTA, sino que, como ya saben que hay varios, aquí utiliza Exim, por ejemplo, ¿ya? El MTA aquí es Exim. De todas maneras pueden comunicarse, ¿no? Si no hay ningún problema. Este es Postfix, este es Exim, pero no importa. Se pueden comunicar. Este ya sabe la dirección IP de este de acá, de este servidor de correo de acá, puesto que el DNS le dio esa información. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Que el correo ya pasa a este nuevo servidor de correo vía el mismo puerto, usando el mismo protocolo SMTP. ¿Ya? Y después, este servidor de correo entra en juego algo más. Porque cuando les llega un correo a un servidor de correo, ese servidor tiene que examinar si es que ese correo que le ha llegado es malo, es spam, es algo. Algo que posiblemente esté en una lista negra. Así que hay un servidor de listas negras que utiliza el servidor de correo para ver si es que es un correo bueno o malo. ¿Sí? Lo revisa y después dice, bueno, si es que le da la información al servidor de correo y el servidor de correo sabrá qué hacer con ese correo. Si es que es bueno, entonces dice, bueno, lo recibo y lo almaceno en una carpeta por ahí. En una bandeja sería, ¿sí? Lo almaceno en una bandeja. Para que el usuario al que se dirigía el correo electrónico, cuando se conecte, se va a esa bandeja y se descarga. ¿Sí? Entonces, acá se conecta al servidor de correo, ¿sí? Que se convierte en MDA y que trabaja con uno de los dos protocolos POP o IMAP. ¿Sí? Y entonces ahí sí, como este es MTA, pero luego también debe tener internamente el MDA, entonces el MDA envía el correo electrónico ya al final, ¿sí? A este receptor, vía uno de los dos protocolos, el POP o el IMAP. ¿Sí? Chúticas, esta es un gráfico excelente porque no sé si encuentran por ahí, pero, o sea, para explicar estas cosas, esto sí cuesta. Así que ojalá que lo tengan presente por ahí, por lo menos para que se den cuenta cómo más o menos funciona, porque miren, con tantas cosas que existen aquí, MTA, MDA, MUA, ¿qué es Postfix? ¿Qué es Exim? ¿Qué es Thunderbird? ¿Qué es Outlook? O sea, ¿qué es SMTP y POP y MAP? Bueno, pues aquí en esto se resume, en esta presentación se resume bastante bien. ¿Sí? He tratado de hacerlo lo más claro posible como para que se entienda cómo es el proceso de envío y recepción de correos electrónicos a través de Internet, ¿no? Esto es básicamente Internet. ¿Sí? Ahora, asimismo, como aquí SMTP por cuestiones de seguridad es conveniente hacerlo encriptando la información, aquí también, ¿no? Para bajarse la información es conveniente utilizar también estos POPs e IMAPs, aumentando la S, ¿no? De seguridad, ¿sí? Aunque el puerto que utiliza POP3 es del 110 y el IMAP es 143, ¿sí? Pero en cambio, cuando se encripta, en cambio utilizan los puertos
995 y 993. ¿Sí? O sea, cuando se encripta siempre se utilizan otros puertos, ¿no? Aquí era el 25, el SMTP utiliza el puerto 25 por defecto, pero en cambio cuando se encripta la información se utiliza otro puerto que es el 465. ¿Sí? Acá teníamos el 110 y el 143, ¿sí? Uno de los dos, ¿no? Es el que se utiliza para bajar el correo, pero más seguro es el POP 3S sería, ¿no? Y el IMAP S, ¿sí? De Security, que utilizan los puertos 995 y 993. Bien. Hablemos del servidor Dovecot. ¿Qué es el Dovecot? MUA, MDA, MTA, ¿sabe? Con todos estos conceptos, ¿qué es el Dovecot? ¿Qué era? Es MDA. MUA. MDA. Es MDA. ¿Ya? Dovecot es un agente de entrega de correo desarrollado bajo la premisa de la seguridad. Es compatible con los principales formatos de buzón, MBOX y MailDir. El formato que emplea por defecto es el MBOX. ¿Sí? Son formatos, ¿no? Son formatos. Y eso implica tener una cierta estructura, un cierto orden para escribir los datos. Diga usted, direcciones de IP o URLs o aquí viene el remitente o acá viene el destino, cosas por el estilo. O sea, escribir en algún orden significa tener un formato. Se va a emplear tantos bytes para la cabecera, etcétera. O sea, a eso se refiere el formato. ¿Ya? Y el formato por defecto con el que trabaja Dovecot es MBOX. ¿Sí? Pero también podría trabajar con MailDir, pero para eso había que cambiar algo en la configuración, en los archivos de configuración. ¿Ya? Para instalar el servidor Dovecot con funciones POP3 e IMAP, simplemente hay que poner sudo apt install Dovecot IMAP-D y Dovecot POP3D. ¿Sí? La D viene de demonio, ¿no? Como siempre. Entonces, de esa manera se instala tanto IMAP como POP. ¿Sí? Como POP3. ¿Ya? Esto, sudo apt install, viene de la instalación en Ubuntu. ¿Ya? Hay también otros módulos para filtrado de correo, búsqueda de texto, entrenamiento de filtrado de spam, que podrían también instalarse, ¿no? O sea, pero para eso pues habría que instalar otros módulos, ¿no? Que hay por aquí. Pero esa documentación ustedes tranquilamente la pueden ver. En el aula virtual está... A ver, ¿dónde está esto? Aquí. A ver. Voy a la pantalla 1. Sí. Podrían verlo aquí, ¿no? Este es el Ubuntu Server Guide, la guía del servidor de Ubuntu, ¿no? Esto está en el aula virtual. Y por aquí ustedes tienen la información completa de cómo instalar, bueno, aquí por ejemplo está Exim, pero también más abajo está Postfix, ¿no? ¿Sí? Los dos son dos aplicaciones que hacen lo mismo. ¿Sí? Exim, Postfix, que son los MTAs, ¿no es cierto? Y por acá tienen el Dovecot, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí, el Dovecot, ¿sí? Que es el MDA, ¿ya? Entonces aquí les dice, si quieren ustedes instalar Dovecot, simplemente haga esto, pero hay otros módulos. Si quiere el SSL, pues entonces, a ver, si quiere, sí, el módulo que sirve para entrenamiento de filtros de spam, entonces utilice este módulo Dovecot Anti-Spam. Si quiere utilizar un directorio de usuario, entonces utilice el Dovecot LDAP, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para filtrado de correo puede usar otro módulo que es el Dovecot CIEB, ¿sí? Es decir, si yo quiero instalar, pues simplemente después de un espacio, por ejemplo, pondría Dovecot CIEB, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Eso ya depende de lo que se quiera hacer con su servidor de correo. Yo no les exijo esto, simplemente lo más sencillo posible, ¿sí? Lo más sencillo posible. Bien. Ya.
A ver, hay también otros módulos. En cuanto a la configuración, bueno, ustedes pueden revisar el archivo adobecode.conf que se crea cuando se instala Adobe Code con la instrucción anterior, ¿sí? Y también hay otros archivos que se crean y están en conf dentro de Adobe Code, dentro de ETC. Todos están dentro de ETC porque son archivos de configuración. Por defecto, todos los protocolos instalados serán habilitados por medio de la directiva, una directiva que está aquí, ¿sí? Y hay que localizar esa directiva y luego hay que saber que IMAPs S, o sea, con IMAP con S, ¿no? Al final, POP3 con S al final, son más seguros debido a que usan encriptación SSL para conectarse. Por defecto se configura el formato en box, como les decía, pero si quieren ustedes también utilizar otro formato, podrían utilizar el MailDir, ¿sí? De todas maneras, esto es transparente para otros servidores, porque si van a otros servidores que, por ejemplo, el primer servidor está con Inbox y el otro está con MailDir, no importa, ¿no? Tienen que hacer la traducción, ¿sí? Pero generalmente, o sea, por defecto se utiliza Inbox. Asegúrese de configurar su MTA para transferir correo entrante al tipo de mailbox seleccionado, es decir, al inbox o al mail, ¿dónde estaba? O al MailDir, ¿no? Sí, el MailDir. Bueno, cuando se hace algún cambio en la configuración, siempre hay que poner aquí con reiniciar el servicio, ¿no? En este caso sería sudo code restart. ¿Ya? Y si queremos probar, deberíamos usar un telnet localhost pop3, ¿sí? Y debe aparecer una cosa similar a esta. A ver, déjenme ver, yo estaba haciendo eso, sino que estaba instalando una actualización y creo que se quedó colgada justamente porque estaba haciendo esto. Bueno, ya después le arreglo. Sí. Pero bueno, aparecía un mensaje igual a este, ¿no? En el que uno sabía que está funcionando el POP3 porque decía, OK, Adobe Code, Ubuntu Ready, ¿sí? Postfix, ya saben que es el MTA por defecto de Ubuntu. Este intenta ser rápido, seguro, flexible en la administración. Es compatible con SendMail. SendMail es algo anterior a Postfix. El Postfix es una mejora de SendMail. Por lo tanto, es compatible con SendMail. Siempre es compatible hacia atrás. Se trata de hacer siempre que haya compatibilidad hacia atrás. Es decir, con versiones anteriores. Para instalar Postfix, ¿sí? Postfix. ¿Qué era Postfix? ¿Es un MDA o un MTA? Edison. Es un MDA. ¿Qué dice Sebastián? Un MDA también creo. No, no es cierto, Kevin. Es un MTA. El MDA era el Adobe Code. ¿Sí? El MDA era Adobe Code. Por favor, repasen estas cosas, porque si no tienen claro, o sea, es difícil que ustedes se pongan a instalar el correo si no entienden. ¿Sí? Entonces, sí es bueno que repasen lo que yo les dije en esta presentación. Como saben, un servidor es facilísimo de instalar, sudo apt install postfix, listo, ya está. ¿Sí? Y aparece después de algunas cositas, aparece esta ventana. Y hay que ir configurando, ¿no? Hay que ir poniendo cosas y para eso, pues ustedes tienen que leer al principio, por lo menos, bien detenidamente, ¿no? Como para ir entendiendo qué es lo que va haciendo cada una de las ventanas. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando ponen sudo apt install postfix, después de un tiempo, pues aparece esta ventana. ¿Sí? Por lo pronto, pues podría poner aceptar, o sea, con enter, 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 enter y listo, ¿no? Pero yo les recomiendo que vayan leyendo porque aquí hay cuestiones que son importantes y que posiblemente les sirva después para poder hacer una buena instalación.
¿sí? Igual, ¿no? Por ejemplo, aquí se está poniendo el dominio, ¿no? El nombre del correo, claro, o sea, es el dominio. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren gmail.com, ¿no? Algo similar a eso. O EPN-EDUC, ¿sí? Y en la consola, pues, se obtienen estos resultados. ¿Ya? Esta presentación está en el aula virtual, por si acaso, ¿no? Para que vayan viendo con un poco más de detenimiento. ¿Ya? Antes de hacer la configuración de Postfix, se debe decidir 4 cosas. Primero, debemos saber en qué dominio vamos a trabajar. Así que el dominio en el que ustedes quiero que trabajen para cada proyecto final sería correo gr y el número del grupo, .com. ¿Sí? Correo, a ver, voy a escribir. Sería correo grx.com. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Bueno, puede ser en minúsculas gr. ¿Sí? Correo grx. En vez de x ponen el número de su grupo, .com. Ese es el dominio con el que quiero que trabaje. ¿Sí? ¿Está claro? ¿15 estudiantes? 15 estudiantes están. A ver, este es el GR2. Y son 22. Chuta, ¿qué pasa? Este es el GR2. A ver. Hoy es 24 de agosto. Voy a tomar lista. Cristian Aguirre. Nada. No, este es el grupo 1. Este es el grupo 1. Grupo 1. Vamos a ver. Grupo 1. Pero aquí son igual, pues son 24. ¿Qué pasa? A ver, hoy es 24 de agosto. A ver, vamos. Andy Cabascango. No, él ya se retiró, creo, ¿no? A ver, vamos acá. ¿Qué pasa con esto? A ver, Andy Cabascango no está. Carlos Cacuango. Presente. Héctor Catagnia. Nada. Santiago Ceballos ahorita entró. Pero no sé, es como si tuviese un fantasma. Sí, disculpe, Aparece, desaparece. es que están arreglando acá el internet por mi casa y estoy con mis datos y no están funcionando del todo bien. Bueno, Johan Clemente ya marchó. Kevin Constante. Presente, profe. Ya. Alex Cuevas sí estaba, ¿no? Presente, profe. Jeremy Sebastián Erazo también estaba por ahí, ¿no? Sí, presente, ingeniero. Sí. Este señor Presente. Gala, ahí está. Cristian García. Presente, Inge. Inge, disculpa una pregunta. ¿Por qué tengo una nota vacía la primera semana? A ver, esta de acá dice. Lo que Sí. pasa es que solamente, verá que es una nota grupal, así que había que ver la nota del grupo. Así que Ya, Inge. buscamos el grupo 6. Sí, tiene ahí 8. 8 igual que su compañero Nelson Jaque. ¿Sí? Ya, Inge. Ya, entonces, Kevin Isa sí estaba. Nelson Jaque sí está. Alexander León. Nada. Chuta, qué vida. Yo tengo una nota, ya pasé. Ay, Dayana Lombeida.
Inge, disculpe, la señorita Lombeida me escribió a mí a decir que se le estaba yendo el internet y se había desconectado. Pues no está. Jonathan López. Presente, Inge. Marcos Montero, si estaba por ahí. Sí, presente. Nebraska, si está. Kevin Palacios, ya nada que ver. Estefano Santa Cruz. Presente, Inge. Sí. Wilson Taipe, si estaba, creo, ¿no? Wilson Taipe, no. ¿No? Daniel Toapanta. Tampoco. Kevin Verdesoto, él sí estaba. Presente, profe. Edison Vilaña también. Y Ariel Zapata también le dije. Sí, así está, ya. Entonces, de los 22, 16. Menos unos 3 retirados, 3. Ah, bueno. Sigamos. ¿Cómo borro esto? Anotar. Todos los dibujos. Ya, listo. Entonces se necesita saber 4 cosas, ¿no? Estar claros en 4 cosas. ¿Cuál es el dominio? Ya les dije cuál debe ser para cada grupo. La red y la clase del servidor de correo. ¿Sí? O sea, deben saber la dirección IP de su servidor de correo, ¿no? Esto tiene que estar claro. Se necesita un nombre de usuario y el tipo de formato de mailbox, ¿no? Pero como por defecto está en box, bueno, eso no tiene ya mucha importancia, así que ahí no van a trabajar mucho en qué formato. O sea, es el formato con el que va a trabajar es el formato por defecto, que es en box. Para poder configurar Podfix se utiliza el comando sudo de pkg reconfigure Podfix, con lo cual aparece esta ventana en la pantalla. ¿Sí? Entonces es la misma que ustedes vieron al principio, solamente que si ustedes quieren hacer ya algún cambio, entonces podrían utilizar este comando para poder editar, ¿no?, esos cambios. Bueno, luego, OK. Aquí en este ejemplo que estoy poniendo en la presentación es el mail.example.com. Así que ese es el dominio que ustedes tienen que escribir en una de las ventanas que aparecen por ahí. ¿Sí? Luego, OK. Creo que es en la primera ventana. Después, esto de escribir el nombre del podmaster, ese es el nombre de usuario que les decía antes. En nuestro ejemplo, bueno, pues aquí estoy poniendo Adrián. Luego, OK. Y aparece esta siguiente ventana, ¿no? Dejamos los valores por defecto, los que están ahí. Otros destinos para correo blanco para ninguno. A ver, por favor, ponga una lista separada por coma de los dominios para los cuales esta máquina debería considerarse a sí mismo el destino final. Este es un gateway de dominio de correo. Usted probablemente quiera incluir un dominio de nivel top. Otros destinos, por ejemplo, sí, o sea, esto lo dejan así. Aparecerá la siguiente ventana después de eso. Si las actualizaciones sincrónicas son forzadas, entonces el correo procede más lentamente. Bueno, entonces aquí simplemente se pone no y luego enter. Luego aparece la siguiente ventana. ¿Sí? Y aquí habría que agregar el rango de red y la clase del servidor de correo. Por ejemplo, si ustedes tienen la dirección IP de su correo, esta que está aquí, pues, o sea, más bien dicho, este es un ejemplo, pero ustedes pueden poner la dirección IP que les corresponda en este sitio, ¿sí? De tal manera que eso se agrega al final, ¿no? Como ustedes ven aquí, hasta aquí, o sea, por defecto aparece esto, pero después ustedes en este espacio tienen que poner la dirección IP del servidor al final, ¿sí? Luego, OK, y Enter. Entonces aquí estoy dando los pasos para poder hacer la configuración de Podfix, ¿sí?
Postfix es nuestro servidor de correo, el MTA. Luego aparece esta ventana. Dejamos este valor por defecto, luego OK. Luego aparece esta ventana. Aquí dejamos el valor por defecto, que es el más, el que está ahí, ¿no? Aquí dice un más, hay un más aquí. Está chiquito, pero bueno, ahí está un más. Y después OK. Y finalmente se muestra esta ventana. ¿Ya? Y aquí dejamos nuevamente el valor por defecto, all, y luego OK y Enter. Y se acabó, ¿no? Ahora, para poner el formato de Mailbox, pueden editar directamente el archivo de configuración o usar también el comando postconf, ¿sí? En este caso, los parámetros de configuración van a ser almacenados en este archivo main.cf, que está dentro de Postfix, que está dentro de etc. ¿Ya? Así que pueden usar el comando postconf para poder cambiar el formato del mailbox. ¿Se acuerda que era mbox o maildir? ¿Sí? Uno de los dos. Pero realmente esto no lo voy a emplear porque como van a dejar por defecto, entonces no lo van a emplear. Más tarde, si se quiere reconfigurar un parámetro particular, puede correr el comando o cambiarlo manualmente en el archivo. Para configurar el formato de mailbox a maildir, o sea, si se quiere cambiar a maildir, entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo, poner sudo postconf, que es el comando, ¿no?, que me permite cambiar, -d, y luego en home mailbox, es justamente el que define cuál es el formato del mailbox, entonces ahí simplemente ponen maildir. Esto no lo van a hacer porque ya les digo que el mailbox va a quedar con el mbox por defecto. Esto colocará el correo nuevo en el directorio /home/username/maildir. Así que se necesitará configurar su MDA para que use este path. A ver, si ustedes instalan maildir, o sea, usan este formato, ¿sí?, entonces los correos nuevos se van a ir grabando en /home/username/maildir. ¿Sí? Miren que podría ser de pronto una forma, digamos, un poco más evidente de dónde se almacenarían los correos. Por un lado. Y por otro, si es que yo quiero aumentar usuarios de mi correo electrónico, entonces es como crear un usuario en ese sistema. Por eso es que fíjense, aquí tienen, este es el home del usuario del correo, que también es el home de usuario del sistema, ¿sí? Y luego ponen /maildir. O sea, en la carpeta maildir es donde se almacenarían los correos electrónicos que se van a leer, ¿sí? Bien. Pero bueno, claro, ahí se necesita configurar el MDA para que use este path, es decir, toda esta ruta, ¿sí?, para leer los correos electrónicos. Nosotros podemos también ver cómo trabajan qué acciones se están ejecutando para este proceso del correo electrónico. Y esto lo podemos ver en barlog, maillog, ¿sí? Bueno, y yo creo que ya el resto ustedes lo pueden leer, porque estos ya son más detalles, ¿no? Así que el reto, bueno, aquí hay un reto, desde su host se envía un correo electrónico a una cuenta de su servidor de correo instalado en Ubuntu. Hago un informe en el que se indiquen las acciones realizadas para lo solicitado. Bueno, pero esto va a ser parte de su informe de grupo, ¿no?, del proyecto final. Ya saben que el proyecto final es básicamente tener listo lo que ustedes ya han hecho hasta aquí, DNS, DHCP, servidor web, pero en el DNS tienen que trabajar un poco más porque lo que yo quiero es que trabajen ustedes con este correo gr, el número que ustedes tengan de grupo.com, ¿sí? Ese es el nuevo dominio que habría que poner asociado con la dirección IP del servidor de correo que ustedes tienen que crear. Tienen que instalar el MTA, el MDA, ¿sí? Con eso sería suficiente. Y claro, aquí, por ejemplo, si es que yo voy a enviar un correo, entonces necesariamente debe haber una comunicación entre el servidor de correo con el DNS, ¿sí?
para que luego haya la comunicación con el servidor de correo final, el MDA. ¿Sí? Así que la prueba de todo esto es, bueno, primero que este servidor de correo deba tener una dirección IP fija, ¿no? Debe tener una dirección IP fija. A ver, entonces habrán 3 máquinas virtuales en realidad con las que ustedes deben trabajar en red interna, ¿sí? Un servidor donde esté el servidor web, el servidor DNS, el servidor de HCP. Otro que sería el servidor en Ubuntu, ¿sí? Del servidor de correo. Y otro que sería el cliente, ¿sí? Cliente de HCP, cliente de correo, ¿sí? Y entonces, desde el cliente, deberían ustedes enviar un correo y luego, pues, con otro cliente deberían recibir ese correo, ¿sí? Digamos que deben haber por lo menos 2 clientes, ¿sí? Un cliente 1 y cliente 2. Y el cliente 1 debe enviar un correo al cliente 2. Y el cliente 2 debe recibir ese correo y poder leer ese correo. Ese sería entonces el trabajo final. ¿Sí? Bueno, quedamos ahí, ya son las 10:03. Nos vemos entonces la próxima semana. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, dije. Luego, profe. Hasta luego. Hola. Sí, sí.